¿Qué tal, amigos de La Guarida del Nahual? Estamos en Arriba el Telón y les damos la bienvenida a la transmisión. Esta vez estamos muy contentos porque está con nosotros Leticia Olvera de Otros Territorios. Y bueno, esta organización que tiene una función social muy interesante, que es pues el generar arte para, no para apoyar, sino con personas con alguna discapacidad. Cuéntanos, Leticia, un poco sobre esta organización, este arte y este festival. Hola, sí, muchas gracias por la invitación, Roberto. Pues mira, este es un encuentro dedicado sobre todo a trabajar, visibilizar y reconocer el trabajo de artistas con algún tipo de discapacidad. Digamos que la diversidad la vivimos a partir de muchos territorios, digamos, y está dedicado a este rubro de la discapacidad, justo no desde un lugar no desde el lugar de asistencialista, sino de respeto profundo y de reconocimiento al trabajo que hacen todos los creativos que trabajan en este tipo de proyectos, ¿no? Es decir, participan en las obras o en los espectáculos personas con discapacidades que nos pueden demostrar que la discapacidad la tenemos algunos en el cerebro, nada más, ¿verdad? Sí. Sí, sí las tenemos de varias maneras, emocionales, personales, sociales, y así como que la diversidad es muy amplia en términos de discapacidad, pero estas propuestas están generadas desde la necesidad de personas con ceguera, con sordera, síndrome de Down, alguna discapacidad de tipo motriz. Y entonces lo que hace este encuentro en su 10º aniversario es justo mostrar estos trabajos que se cuida que sean hechos por compañías con un trabajo profesional serio, porque justo estamos queriendo esto que te decía de reconocer su profesionalismo, ¿no? Y son trabajos muy largos en términos de investigación, porque justo hay que mirar de otra manera y trabajar de otra manera cuando se vive alguna discapacidad, ¿no? Entonces, pues Entiendo, eso. entiendo que, digamos, las presentaciones están hechas en dos sentidos. Uno con personas que pueden o no tener alguna discapacidad, y el otro pensando en las personas que necesitan recibir ese arte de diversas maneras, ¿no? Sí, sí, también es un tema de accesibilidad, ¿no? Uh-huh. Como política pública cultural y, y tanto quienes lo hacen como las personas que lo disfrutan, que lo podemos disfrutar, pues también tenemos estas diversas lecturas y capacidades, entonces son espectáculos y la programación está muy ocupada en términos de que tenga, por ejemplo, lengua de señas, transcripción para sordera, eh, audiodescripción en algunos casos para los compañeros ciegos, y en fin, no solo se presentan espectáculos escénicos, también abrimos el campo al diálogo, entonces se hacen mesas de reflexión para justo hablar de estos temas específicos. Y se presenta, por ejemplo, este año que volvemos a lo presencial, también se volvió híbrido, entonces tenemos propuestas para la parte virtual y propuestas para la parte presencial aquí en la Ciudad de México. Eh,
Las mesas son vía Facebook para que llegue a más gente y podamos dialogar todos sobre ello. Y pues así. Y este tema de la accesibilidad, pues bueno, es un gran tema porque, digamos, en los últimos años se ha abierto a debate esta discusión sobre edificios, sobre espacios públicos que tienen que tener esa accesibilidad. Hay museos también que ya empiezan a contar con este tipo de característica, darle oportunidad a las personas de, con alguna discapacidad, de tener acceso, ¿no? Porque hay personas con cuadraplegia, hay personas que van en silla de ruedas, hay personas que son ciegas o son sordas y tienen que tener como las artes en general esta característica de poder llegar a todos los públicos, ¿no? Sí, sí, digamos que en México estamos muy en pañales en temas de accesibilidad para cualquier discapacidad. La vía pública no está hecha pensando para todas las ¡Wow! personas. En Amazon llegaron las ofertas. Y pues sí es una problemática desde lo social, y en las artes pues mucho más, ¿no? Como que siempre hay un rezago ahí muy fuerte en el mundo de las artes, pero pues justo estas compañías que aceptaron estar en este encuentro, pues demuestran todo lo contrario, que con haciendo comunidad entre las personas con algún tipo de discapacidad, eh, y gente que no tiene discapacidad, hacemos como una sinergia y podemos mostrar estos trabajos que de verdad vale la pena disfrutar. Está muy bien este encuentro. Podemos tener acceso a toda la programación en www.otrosterritorios.com. Sí, ahí ven toda la programación. Estamos del 24 del 24 de noviembre al 4 de diciembre. Hay más de 25 actividades entre talleres, mesas, escena virtual, presencial, presentaciones de libros. Se presenta un kit de accesibilidad justo para dialogar y discutir temas sobre esta problemática que tenemos, la conciencia de poder hacer los productos que hacemos, artísticos o no, pensando en esos otros que son diferentes a nosotros, ¿no? Y digamos que todos tenemos alguna discapacidad, ¿eh? Tampoco vamos a hacernos locos, sino que algunos o no vemos bien, o no escuchamos, o tenemos alguna diferencia, y eso, pues hay que hacerlo notar que somos diferentes, todos somos diferentes, y en esa diversidad hay que pensar en los otros. Sí, pero es una reflexión de largo aliento llegar a esa claridad que tienes tú de si todos lo tenemos, y de verdad todos lo tenemos. Solo que hay gente a la que se le hace más complicado el mundo para poder acceder a sus derechos y a un bienestar de vida y social. A mí me parece muy interesante las cosas de las que quieren hablar en sus piezas artísticas, que no es solo la discapacidad per se, sino toda la problemática que encuentran para la vida cotidiana, para el amar como lo tendríamos tú y yo, ¿no? Entonces esto se vuelve importante porque de verdad somos iguales, aunque distintos. Sí, y pensemos en que hay como dos características aquí en el tema de la discapacidad. Algunos nacen con ciertas discapacidades y, digamos, viven a partir de su mundo, de cómo lo han concebido desde que nacen con invidentes, sordos o lo que sea. Tienen esa característica y así han vivido siempre, como mi amigo José Concar, que es cuadraplégico y hacía un programa de radio con nosotros desde su punto de vista, y es bien interesante cómo observan el mundo las personas que nacen con alguna
digamos, discapacidad severa. Y por otra parte, las personas que han sufrido un accidente o por alguna enfermedad, alguna razón, van perdiendo el oído, van perdiendo la vista, pierden una extremidad, no sé, que es otra visión que nos pueden dar. Y bien interesante en este encuentro, podemos ver esas diversidades, esas diversas maneras de hacer el mundo a través del arte, ¿no? Además. Sí, esto de la discapacidad por nacimiento y la discapacidad adquirida, también abre otro parámetro de cómo observarnos todos, ¿no? Y sí, justo entre las mesas de diálogo se habla mucho no solo de quien tiene esta discapacidad en cualquiera de sus maneras, sino de la familia, ¿no? O sea, Sí. cómo vive su alrededor y cómo lo pueden hacer sentir parte del mundo sin esta cosa asistencialista, como te decía hace rato. Claro. Y cómo la familia también tiene que modificar su forma de ver, reeducarse, reeducarnos todos. Entonces es un trabajo como conjunto poder llegar a que una persona ciega, por ejemplo, tenga acceso a ser parte de una compañía, a tener, vivir del arte. Por ejemplo, Teatro Ciego es uno de los ejemplos más, que tiene 15 años de trabajo y viven del arte la mayoría de los que participan ahí. Entonces, pues, al final lo que nos demuestra a los que no tenemos alguna discapacidad visible, digamos, eh, pues que a veces lo que nos falta es garra y ganas, ¿no? Para poder sacar adelante nuestros proyectos de vida. Si no, pregúntenle a los que compiten en los Paralímpicos, Claro. pero entre otras cosas, de este tema de la discapacidad, pensemos en que cualquier persona, todas las personas tienen sensibilidad, tienen apetito sexual, tienen, no sé, ganas de proyectar o comunicarse a través del arte. Todo lo que los que se consideran normales pueden hacer, o los que tienen menos discapacidades, no sé, pueden hacer, lo pueden hacer todas las personas con todas sus diversidades, ¿no? Con todas sus posibilidades, y el potencial puede ser mayor, a lo mejor en un ciego, en un sordo, en un, no sé. Sí, 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 sí. Pues es que ahí es donde todos nos topamos con nuestra igualdad, ¿no? De necesidad de comunicación, de afecto, pues de simplemente disfrutar el día a día. Y pues lo que sí pasa con los compañeros con alguna discapacidad es que puede ser más lento llegar a ello, ¿no? Porque el mundo los tiene que comprender, los tiene que comprender, los tenemos que comprender, y ellos a nosotros nos comprenden desde otro lugar también. Claro. Entonces, entablar ese diálogo es difícil porque no los vemos como iguales, ¿no? Y ahí es la primera barrera que hay que romper, y decir, pues sí, somos iguales y nos podemos ayudar en el mismo nivel, pues no importa si ves o no ves. Claro, ya cuando hablemos de política pública, ahí ya se pone la cosa más espesa, Uh-huh. porque justo no hay política pública que realmente los ayude a sentirse iguales en términos de derechos, ¿no? Y ya ahí volvemos a empezar desde cero. Entonces es como un constante no dejar, no soltar el tema. Y bueno, al final el encuentro está hecho para justo
poner los sentidos ahí, no diré que solo la mirada, sino los sentidos allí y entregarte a las propuestas que se presentan sin el juicio de quién lo hace, ¿no? Sino simplemente disfrutar la experiencia estética y las propuestas que ellos nos muestran. Y bien interesante porque puede ser una experiencia sensorial, diversa, y entonces, bueno, eso lo vuelve más interesante. www.otrosterritorios.com, ahí podemos tener más información, más datos, y yo quiero agradecerle a Leticia Olvera que se haya conectado con nosotros esta vez en Arriba el Telón. Ay, muchas gracias, Roberto. Disculpa las dificultades técnicas. Así pasa, y esperemos volver a charlar más ampliamente de este tema de las discapacidades con Leticia Olvera eventualmente. Sí, muchas gracias. Es un placer hablar contigo. Muy amable, muchas gracias.